Continuamos con más de las noticias. Ya usted lo pudo observar. Es un gusto saludar a la contadora Luz Guzmán de Maya Contadores, que como cada semana nos acompaña. ¿Cómo está, contadora? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Excelente mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, contadora. Y bueno, previendo el tema que íbamos a dialogar el día de hoy con el auditorio, hoy nos toca un tema que muchas veces genera preocupación y confusión. Si facturo, debe de cargarse el IVA o no. ¿Qué es lo que sucede en este caso, contadora? Así es. Bueno, antes de entrar en materia con este tema, permíteme agradecer y saludar a todo nuestro auditorio que nos sigue miércoles tras miércoles y que nos hace llegar también sus inquietudes y sus dudas. Y al respecto hago un comentario de la semana anterior que por ahí hubo una duda, hubo una confusión, ¿no? Para mayor referencia, para aquellos que son ahora sí, contadores y asesores, bueno, pues el fundamento lo tenemos en el artículo 138 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde nos habla sobre el tratamiento de aquellos ingresos que obtenemos por premios y sorteos. Habíamos indicado, y el mensaje para ahora sí que para todos los que nos escuchan es que si recibes un premio, vas a tener una retención de impuesto y que hay un impuesto que se retiene. Definitivamente el pago que se hace se puede considerar un impuesto definitivo. Sin embargo, si rebasa de 600,000 pesos y no lo informas en tu declaración anual, aunque no estés obligado a hacer declaración anual, si el monto rebasa los 600,000, estás obligado a informarlo. Si no lo informas, entonces este impuesto no se considera definitivo y tienes que pagar un impuesto por esto, ¿no? Se considera un pago provisional. Bueno, esa es una aclaración. En cuanto a materia del IVA, ¿cuántas veces nos topamos? No. Si quiere factura, fíjese que es más el 16%. Claro. Es una práctica que en todos lados lo vemos. Sí. Aquí nos regula la Ley del Impuesto al Valor Agregado, su artículo 2C, y también tenemos el artículo 32, donde nos habla de las obligaciones, que los precios tienen que darse con el IVA incluido. ¿Qué quiere decir? Aparte también nos respaldan no solamente las leyes fiscales, tenemos la Ley Federal de Derechos del Consumidor, de Defensa del Consumidor, ¿verdad? La Procuraduría, y en su artículo 7 bis dice que todos los precios tienen que darse con los impuestos, cargos y comisiones incluidos. Por lo tanto, el precio que nosotros vemos o que nos den debe de ser el precio definitivo. Si queremos factura, lo que se tiene que hacer es que nos lo tienen que desglosar. Por decir, si yo veo un artículo, un objeto o un servicio que vale 116, no quiere decir que si pido factura va a ser 116 más el IVA. Simplemente que en mi factura tiene que aparecer el precio de 100 pesos más el 16% de IVA, el total es 116. Pero no quiere decir que me tienen que agregar un 16% de IVA. Eso es algo que todos nosotros como contribuyentes tenemos que saber, y como consumidores, que el precio que nos den debe de incluir la totalidad de los impuestos, no es más IVA. Y estamos en el derecho de exigirle a la persona que nos emita la factura que respete el precio original, que ya debe de contemplar el IVA. Así es. Tanto lo marca la ley fiscal como también para los derechos del consumidor, que todo aquel precio que nos den tiene que ser definitivo. Es como cuando alguno de nosotros va a cualquier cadena comercial, ¿verdad? A cualquiera, es el mismo precio. Pidamos o no pidamos la factura. Simplemente si pedimos la factura, bueno, nos mandan al área de ventas o estas maquinitas especiales para desglosar estos precios que el total ya pagamos, ¿no? Entonces es una práctica que debemos de evitar y que también, bueno, debe de quedar claro tanto para los que expiden las facturas, que el monto total del precio que se dé tiene que incluir el IVA. Y la Ley del Impuesto al Valor Agregado, bueno, señala aquellas actividades o servicios que están grabadas a diferentes tasas, porque no solamente tenemos un 16%, pero la más general, ¿verdad? La que más común, digamos, es el 16%. Entonces, no es, digamos, esta práctica es adecuada, no, ni permitida, es, ¿no? Tiene que ser con el IVA incluido, ¿no? Bien. De todas maneras, aquellos ingresos que tenemos deben de cumplir lo que la ley nos señala y tiene que darse con el IVA incluido, no incrementar un 16%. Y el contribuyente está en su derecho de solicitar un comprobante fiscal digital.
Contadora, otro cargo que es frecuente y que si gusta lo programamos para la siguiente semana porque creo que nos puede dar mucha tela de dónde cortar, es el pago con la tarjeta. Al momento también de que uno pasa el plástico, te dicen, le voy a cargar el 2 o el 2.5% extra por el uso del plástico, y eso se convierte en otro tema de debate, ¿no? Es claro, exactamente. Y me da mucho gusto la participación de todos, ¿verdad? Claro. Como, bueno, para eso es este espacio, para dar información y para poder compartir y retroalimentarnos mutuamente y llevar información. Todo esto que compartimos es con carácter informativo y bueno, y también sembrar aquella inquietud de informarnos adecuadamente para cumplir y para evitar también este tipo de prácticas, ¿verdad? Que a veces decimos, bueno, ¿es correcto, no es correcto? ¿Dónde lo dice? ¿Quién lo fundamenta? ¿Quién lo regula? ¿No? Entonces, con esta intención, esta información y con todo gusto hablamos sobre estas comisiones que luego nos quieren cobrar aparte por el uso de la tarjeta. Contadora Luz Guzmán, como siempre, muchísimas gracias por habernos atendido el enlace. Que tengan una excelente mañana.